Hola, ¿cómo están? Les voy a dejar aquí un segundo video más corto, más acotado, para poder retomar un par de temas que en la primera parte tal vez faltó un poco explayarse. Entonces, si recordamos, eh, cuando hablamos de la curva de sobrevida, habíamos presentado la curva típica con hombro, ¿sí? En este hombro lo que veíamos representado era la capacidad de reparación que tenían esas células frente al daño inducido por las dosis del genotóxico que se estuviera utilizando. Puede ser, por ejemplo, dosis de radiación ionizante. eh, y a partir de una cierta dosis de irradiación, comienza una caída mucho más abrupta de la sobrevida, que era la caída exponencial, y esa dosis a partir de la cual cambia la pendiente en la curva era la dosis cuasi umbral. En este caso tenemos una curva de sobrevida donde ese tipo celular en particular utilizado no tiene capacidad de reparación. En este caso tienen tanto los sistemas de reparación propensos a error como libres de error, los tiene mutados. Entonces, esta cepa en particular es incapaz de poder reparar los daños producidos por el agente genotóxico y por lo tanto su caída en la sobrevida se da desde el principio, desde dosis muy bajas, se da de manera exponencial decreciente. Si observamos una curva de frecuencia mutagénica, lo que vamos a tener es la relación entonces entre la frecuencia mutagénica inducida debido a dosis crecientes del genotóxico. En este caso tenemos tres curvas bien diferenciadas, en las cuales esta que corre por el medio, digamos así, es la curva que representa cómo aumenta la frecuencia mutagénica a medida que aumenta la dosis del genotóxico en una cepa salvaje. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene todos sus sistemas de reparación activos, ¿sí? Tanto los propensos a error como los libres de error. Entonces, la frecuencia mutagénica que se vaya acumulando, digamos que vaya aumentando a medida que aumenta la dosis, va a tener que ver con los daños producidos, pero también va a tener que ver con cierta capacidad de reparación de esos daños a través de vías de reparación que son propensas a error. Por acá arriba tenemos una curva que representa a una cepa en la cual los sistemas de reparación libres de error están mutados. Entonces solamente están activos aquellos sistemas de reparación que son propensos a error. O sea que toda reparación de daño que se pueda realizar será propensa de error. Y por lo tanto, entonces vemos que la frecuencia mutagénica en esta cepa es muy superior a una cepa salvaje, ¿sí? Ya que aquellos daños que son o que son plausibles de ser reparados, los serán introduciendo errores, introduciendo cambios. Y acá abajo tenemos otra cepa en la cual los sistemas de reparación que están mutados son los propensos a error. O sea que en esta cepa en particular, los daños que puedan ser reparados van a ser reparados solamente a partir de sistemas que son libres de error, que son muy fieles. Eso provoca entonces que esta cepa tenga una muy baja frecuencia mutagénica inducida por el genotóxico. Eso no me habla a mí de cuántas células sobrevivieron. La frecuencia mutagénica me habla de cuántas de esas células que sobrevivieron mutaron, ¿sí? Cuántas de las células que sobrevivieron han mutado. Entonces, en este caso,
donde el sistema de reparación mutado es el sistema de reparación propenso a error, obviamente que lo que yo observo es que hay mucho menor cantidad de individuos mutados en aquellos individuos que sobrevivieron, pero no puedo saber cuál fue el nivel de sobrevida, ¿sí? Mirando esta gráfica simplemente no puedo saber cuál es el nivel de sobrevida. Necesito hacer un estudio donde pueda comparar tanto la gráfica o la curva de sobrevida junto con la curva de frecuencia mutagénica. Entonces, retomamos un poco esta idea de que si realizamos comparaciones de cepas salvajes con mutantes sensibles a nivel de sobrevida y de mutagénesis, esto nos permite sacar conclusiones, ya sea sobre los sistemas de reparación involucrados, cuál es la magnitud de la capacidad de procesar de estos sistemas, así como de las relaciones entre las diferentes vías de reparación. Y una cosa que no, un método que no habíamos mencionado en la primera parte de este teórico es lo que se conoce como la técnica de electroforesis por campos pulsados transversales y alternados o alternos, o sea, lo que se conoce como TAF. Esta técnica lo que nos hace es nos permite detectar, nos permite cuantificar, saber qué cantidad de dobles roturas en la cadena del ADN se han producido por la exposición a un cierto agente genotóxico. Entonces, en esta electroforesis particular, se hace migrar el ADN de las células tratadas y de las no tratadas, o sea, de los controles, sobre una matriz que va a responder a un campo eléctrico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de electroforesis? Que este campo eléctrico, estas líneas de campo eléctrico, se alternarán, ¿sí?, por ciertos periodos de tiempo, yendo desde un lado hacia el otro y por otro cierto de tiempo por el lado contrario, y tendrán una cierta inclinación, ¿sí? Son transversales y alternados. ¿Eso qué hace? Hace que la molécula de ADN tenga un camino como en zigzag, migre como realizando un camino en zigzag, que es más tortuoso, pero esto nos sirve en radiobiología y es particularmente trabajando con células de levadura porque podemos correr los cromosomas enteros de esta especie. De esa manera, lo que vamos a lograr es un perfil electroforéticos de bandas donde cada una de esas bandas va a representar el tamaño de un cromosoma en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poder obtener algo de estas características, ¿sí? Acá, esto es un perfil electroforético que se crea, digamos, a través de medir la intensidad de cada una de las bandas encontradas en la electroforesis propiamente dicha. Entonces, cada uno de estos picos que ven acá representa la mayor intensidad observada en cada una de las bandas. Cada una de esas bandas representa un cromosoma que migró debido a su tamaño y quedó, digamos, alojado a una cierta altura en este gel electroforético. Cuando existen dobles roturas en los cromosomas, eso hará que ese cromosoma se fragmente. Y por lo tanto, un cromosoma que tiene un tamaño particular, al ser fragmentado, obviamente ahora está representado en dos fragmentos, valga la redundancia, más pequeños y por lo tanto va a migrar más abajo, ¿sí? Va a migrar mayor distancia. Eso hace entonces que en aquellas muestras que han sido tratadas y donde se han generado dobles roturas en el ADN, vamos a ver un cambio, una dispersión del perfil electroforético. Hay un cambio. Y vamos a empezar a encontrar acá abajo una mayor intensidad que representa esos pequeños fragmentos que se van acumulando en la zona baja del gel electroforético. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el perfil para un control, ¿sí? Una fracción
del cultivo celular que no fue expuesto al genotóxico, y cada uno de estos picos representa cada uno de los cromosomas. Cuando ese control, o sea, esa muestra, perdón, no ese control, cuando esa muestra es tratada con una cierta concentración de bleomicina, que si recuerdan era un compuesto químico que era radiomimético, o sea, que producía daños de la misma característica que los que producen las radiaciones ionizantes, lo que encontramos es que hay un corrimiento, una dispersión de ese perfil. ¿Tá? ¿Por qué? Porque muchos de estos cromosomas fueron fraccionados y hubo un corrimiento hacia las zonas más bajas, más alejadas del gel electroforético. En este caso es una cepa particular que tiene una mutación específica en los genes que expresan las proteínas CHK1, que están involucradas en el control del ciclo celular y en reparación del ciclo celular, o sea que son incapaces de reparar, y eso hace que se observe aún un corrimiento mayor. Y por último tenemos otra cepa donde esta cepa tiene mutado el gen que expresa la proteína RAT17, que también está involucrada en lo que son los sistemas de reparación. Entonces, esto es lo que se obtiene, ¿sí? Esto es lo que se obtiene, estos perfiles de corrimiento de bandas se obtiene a través de una electroforesis de tipo TAFE, que nos permite hacer correr o hacer migrar, mejor dicho, los cromosomas de levaduras enteros, y por lo tanto, al poder comparar la intensidad de los picos de cada una de las muestras tratadas con el control, podemos cuantificar de esa manera las dobles roturas en el ADN. No podemos cuantificar otro tipo de daño como son las roturas simples, ¿sí? Ya que de esa manera, digamos, el cromosoma no se va a fragmentar, no se va a cortar en varios pedazos, y de esa manera no correrían o no migrarían de manera diferencial, ¿sí? Así que lo podemos utilizar, sí, para estudiar las dobles roturas en el ADN. Bien, esto era lo que nos interesaba retomar, digamos, en este pequeño video, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta para el próximo parcial. Les mando un saludo y nos estamos viendo en próximos teóricos.